Ya está con nosotros en cabina nuestro primer invitado, el ministro de Gobierno José de la Gasca, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura nacional. Ministro, muy buenos días. Una de las cosas que evidentemente tenemos que hablar es justamente de lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Pudo el partido de gobierno consolidar la estructura que gobierna la función legislativa, con Nils Olsen como presidente. Ahí también hay representantes de otros partidos, y luego el viernes finalmente se pudo aprobar el cuadro de comisiones, donde ADN, entiendo que de las 15 comisiones, pues tiene o lidera 13 comisiones. Esta estructura legislativa, ¿qué tan sólida está la mayoría? Que esa es una de las cosas que veníamos el viernes comentando. Si es una mayoría consolidada que pueda garantizar un trabajo legislativo, una transformación legislativa, o todavía está en veremos si se confirman en el trayecto del trabajo legislativo una consolidación un poco más fuerte, porque dicen, no, está pegada con baba, había algún analista. Ministro, buenos días. Carlos, muy buen día. Pocho, Stephanie. Hola, ministro. Muy contento de estar aquí en esta radio, saludarlos, y también, pues obviamente, el aire huele a caramelo. Esa es la Pochito, Pochito Amén, amén. Pero nadie habla del árbitro, ¿no? Nadie habla. Alto a su derecho. Cuidado. En todo caso, bueno, fue una gran semana que terminó con un gran domingo. Pienso, a ver, mayoría es mayoría, Carlos. Mayoría es mayoría. Nosotros hemos logrado, sin componenda, y aquí quiero mandarle un mensaje claro al Ecuador, porque estuve escuchando esta mañana una entrevista del asambleísta Alfredo Serrano, un dislate, la verdad, hablar de componendas cuando las negociaciones que hemos tenido con las distintas tiendas políticas y las conversaciones, incluyendo con él, han sido con total transparencia en lugares públicos donde corresponde, dando a conocer de estos resultados al país. Lo vieron ustedes en las conversaciones con Pachacutic, que el acuerdo existió. Después, lo que pasó dentro de Pachacutic ya trasciende al Ministerio de Gobierno, trasciende a la figura del Ministro de Gobierno, pero los votos estuvieron, los votos están. Tenemos algunos independientes que se han venido sumando al proyecto de ADN, a esta visión de país. Hay 77. No, en verdad son más. Y contamos que va a ser inevitable que se sigan sumando. Así que mayoría es mayoría. A mí no me gusta hablar de mayorías frágiles, a mí me gusta hablar de los resultados. Tenemos las autoridades del Poder Legislativo se han configurado conforme a esta mayoría, las comisiones también. Tenemos consolidado un liderazgo dentro de la Asamblea que responde no a otra cosa que a la voluntad popular. Si ustedes ven 66 asambleístas, que hoy son más, y si ustedes ven el resultado del 13 de abril, contundente, aunque alguien por ahí en un delirio pretenda desconocerlo, definitivamente responden a una visión que el ciudadano está diciendo la clase política, y es: confiamos en este proyecto de política, confiamos en este proyecto de visión de Estado, confiamos en este proyecto de gobernabilidad, y creo que todas las fuerzas tienen que alinearse en ese sentido. Así ha respondido la mayoría de Pachacutic. Hoy tienen ellos una vicepresidencia, una segunda vicepresidencia, pero aquí lo importante es lo que se debe de hacer. Y como te escuchaba, Stephanie, hace un momento, aquí no hay tiempo que perder. Lo dijimos, ni bien ocurrieron los resultados en la Asamblea, vamos a presentar un proyecto de ley, y ahí está. Ese es un proyecto de ley que tiende a pulverizar las economías criminales, a neutralizar a los combatientes y definitivamente a pretender resolver el conflicto armado interno y lo que promueve el conflicto armado interno de una manera eficaz y eficiente. Ministro, buenos días. Pero esta mayoría que se logró y que le permitió al gobierno, a través de su bloque legislativo, dominar también el poder legislativo, es una mayoría que la consideran ustedes a prueba de todo, es decir, es muy difícil que se rompa. Eso en política no existe, Pocho, sí, tú lo sabes. Sí, yo lo sé, pero por eso digo, porque hay mayorías que logran ser coyunturales para la instalación de la Asamblea, para el nombramiento de las autoridades, pero luego ya en la gobernabilidad a veces suelen ser muy resbalosas. Por eso, ¿cuál es la intuición que ustedes tienen? ¿Que es una mayoría que está pegada con saliva o está pegada con cemento? Lo decía esta mañana, quien dijo eso de la que está pegada con babas, menos mal no dijo que estaba pegada con polvo blanco en las narcovalijas.
Y lo que ocurre de verdad es que se les caen las babas de que nosotros pudimos lograr lo que el pueblo quiere y no lo que ellos quisieran, que es seguir manteniendo el caos en la asamblea anterior que lo vimos. A ver, tú sabes, Pocho, perdóname que te tutee. Claro, por favor. Tú sabes muy bien que en política no existe tal cosa de cosas escritas en piedra. Así es. ¿Verdad? Acá y canto no existen las cosas en política. Sin embargo, lo que sí existe son los diálogos para construir agendas legislativas que permitan una gobernabilidad y que permitan estos diálogos de largo aliento. Para eso son las conversaciones que tuve por más de 4 horas con el bloque de Pachacuti completo. Y de frente. Y de frente, porque ahí estuvo el señor Alex Tuapanta, que es el coordinador de Pachacuti, quien habló por los 9. Además estuvieron porque yo quería escucharlos a cada uno de ellos, porque si no lo hubiera invitado solamente al señor Tuapanta. Claro. Los quería escuchar a todos. Una no fue que le fue la señora Yumbay, pero ahí hablaron por todos y el acuerdo que se llegó fue por los 9. ¿Por qué digo esto? Porque en efecto se conversaron de problemas de salud, de problemas de educación, se habló de los problemas de seguridad, se habló de los recursos hídricos, se habló de lo que pueden ser las líneas de convergencia del proyecto de Pachacuti que responde a sus bases, ojo, que responde a sus bases, y los proyectos de gobierno. Entonces ellos nos dijeron, mire, aquí en temas de minería nosotros tenemos reparo, en temas de agua nosotros cuidamos las fuentes de agua, aquí tenemos esto de aquí, nosotros nos interesa la educación de tal manera, etcétera. Entonces buscamos tener compaginar estas agendas legislativas para que exista lo que tú dices. De lo contrario son mayorías coyunturales, de lo contrario sería la componenda, cosa que no es. Entonces vamos a ver en este proyecto que tenemos cómo se alinean estas fuerzas políticas y ya hacemos un llamado también a la gente de la RC para que legisle a favor del pueblo. Si esta ley es analizada en detenimiento, deberíamos tener a los señores del RC votando a favor. Porque ¿qué es lo que estamos buscando hacer? Lo que la Corte Constitucional nos ha dicho. ¿Estamos enfrentando un conflicto armado interno? Sí. En el principio del conflicto armado interno tuvimos una resolución política que aprobó por unanimidad que el presidente Daniel Noboa en el decreto ejecutivo 111 haya declarado a los grupos narcoterroristas como terroristas y haya declarado el conflicto armado interno, sí. En el camino fueron cambiando las cosas porque obviamente fuimos golpeando las economías criminales, que es precisamente lo que quiere este proyecto de ley, ¿no? Atacar la minería ilegal, atacar las fuentes de financiamiento de las economías criminales, ir directamente a un conflicto armado interno reconociéndolo, estableciendo reglas apropiadas. No podemos vivir en un estado de excepción permanente, lo dice la Corte Constitucional, Carlos, tú lo entiendes. Tenemos que naturalizar dentro del ordenamiento jurídico las reglas con las cuales enfrentamos esta amenaza. Veamos si la Constitución está al tono y veamos si la clase política está al tono. Ministro, buenos días. Tengo una consulta. Dentro de este análisis y de una estrategia quirúrgicamente establecida, como fue la semana pasada en la Asamblea, y políticamente identificada, en toda ley, especialmente en la ley económica urgente, se establece que si bien es cierto hay contexto y hay propósito, usted tiene claro que van a haber ciertos retos y que van a haber ciertos puntos que la ciudadanía puede o confundirse, malinterpretar o preocuparse. Dentro de esos, ¿usted tiene planeado o la Asamblea algún vocero que pueda socializar el tema un poco para tranquilizar a los que les preocuparían ciertos puntos de la ley? ¿Usted ha identificado qué puntos pudiesen malinterpretarse? A mí me preocupa a los que les preocupa esta ley. Porque claramente esto va a buscar un sistema económico, un sistema de seguridad que sirva para atacar y asfixiar estas economías criminales. Vimos hace 2 semanas 11 soldados nuestros cruelmente asesinados en una emboscada en la provincia de Orellana. Minería ilegal detrás, indiscutiblemente. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? ¿Cómo estamos atacando a esos combatientes? ¿Qué está pasando con los jueces que están conociendo estas causas una vez que se procesan? ¿Y qué está pasando con nuestra fuerza pública, militares y policías, una vez que cumplen su deber? Todo eso está desarticulado. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución no fue diseñada para utilizarse dentro del Estado de Derecho en una situación como esta. Todo lo contrario. Esta Constitución, permitió el ingreso de estos grupos narcoterroristas, permitió que esas economías criminales se estabilicen y se promuevan en este Estado de Derecho. Y hoy lo que nosotros estamos haciéndolo es combatiéndolo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Me preocupa que la gente se la desinforme, me preocupa que a la gente se le digan, porque va a salir todo, digamos, los académicos que solamente leen un libro, que solamente están con sus ojos puestos en las páginas del libro de Derecho y Razón,
de Luigi Ferraioli y demás, tratando de hablar del hipergarantismo y no están viendo lo que sucede en la realidad en las calles. Entonces, necesitamos cambiar eso. Esta ley no es para crear impuestos, todo lo contrario. Por ejemplo, permitir que puedan haber exenciones tributarias deducibles del impuesto a la renta por lo que las contribuciones que se hagan para la lucha en conflicto armado interno para las fuerzas policiales y militares. Sí, que no entiendo, y en esa parte yo no entiendo cuál es la crítica. Porque hay gente que se va a poner por oponerse. Además que se van a poner reglas claras. Sí entiendo preocupación, vamos a decir. Aquí hay ataques políticos, pero también hay ataques, vamos a decirlo, académicos, y entiendo la posición. Primero, hay una primera cosa, dice, no, esta no es una ley económica. Yo les contesto, les digo, la Corte Constitucional dijo que el presidente es el que califica qué es urgencia económica y qué no. Punto final, se acabó la discusión de ese tema. Y para eso habrá un CAL también, pues, ¿no? No, pero además la Corte lo dijo, porque ya hubo discusiones con unas leyes de Guillermo Lazo y la Corte dijo, el presidente es el que tiene la potestad de calificar de urgencia económica o no. Ahora, ¿qué preocupaciones hay? Hay estas preocupaciones de las modificaciones a los temas penales, como allanamiento sin una orden judicial, una audiencia única, este tema de tomo los bienes por presunción de que son de un grupo, etcétera. Yo entiendo la preocupación, no va a que no estar de acuerdo con la realidad, sino que luego esta ley no se la utilice solo con ese objeto y que haya, vamos a decirlo así, utilización de la ley para otros fines. Imposible, entonces, Carlos. Yo creo que ahí, pero están dispuestos igual a modular y decir, pero mira, es de repente imposible, aclaremos. perfectible la ley. Como todo lo que entra a una asamblea. Pero dentro de ese concepto de perfectible, perdón que me le monte en la pregunta al maestro de Tomaso, pero dentro de ese concepto de perfectible, quizás que ustedes mismos, o sea, el bloque de gobierno sugiera algún tipo de redacción o de otros bloques que vengan algún tipo de redacción, pero para que sea absolutamente específico, solamente para no caer en ese riesgo que menciona Carlos de Tomaso, porque el concepto per se es bueno, pero dejarlo de tal manera de que no se desvíe de ese propósito. Pocho, tú has estado en la asamblea. Para eso pasan en las comisiones, para eso hay un primer debate, para eso hay un segundo debate. Donde se puede recibir además a la gente. Donde se escuchan a expertos, etcétera, sí. Aquí de lo que se trata es de crear un dispositivo legal que nos permita enfrentar como un sistema y neutralizar, contener y neutralizar la amenaza y el flagelo del crimen organizado transnacional / terrorismo que se financia impunemente en el Ecuador a través del lavado de activos, de la minería ilegal y demás. Por eso es que se crean las categorías de combatientes, por eso es que estamos creando un régimen procesal específico para luchar contra el crimen organizado transnacional, por eso estamos creando una regla para que contra los combatientes exista la obligatoriedad de la prisión preventiva, por eso estamos creando una regla para que cuando un militar neutraliza o un policía neutraliza a un combatiente, no reciba prisión preventiva de entrada, sino que reciba medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva. Por eso tenemos las reglas para que el presidente pueda indultar. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de mandar un mensaje claro a dos partes. A los delincuentes que vamos con todo y a nuestras fuerzas públicas que los apoyamos con todo. Eso es lo que la ciudadanía votó mayoritariamente, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, porque estamos cansados de que el Ecuador se dibuje, vive y respira como un narcoestado, como es como nos proyectaban y como es nosotros que nos hemos puesto al frente. ¿Tú has visto el proyecto, Carlos? ¿Tú has visto el proyecto, Pocho, Stephanie? Vean las cifras. 2022, 4.000 muertes violentas, 4.000 y tantas muertes violentas. Al 2023 casi se duplicaron. En el 2024 las bajamos, pero siguen estando altas en comparación con el 2023. ¿Por qué? Porque el tejido social ya no resiste. ¿Está el ordenamiento jurídico constitucional y legal preparado para enfrentar eso? No, señor. No lo está. Y por eso es que hablamos de una reforma integral y estructural de la Constitución. Por eso es que hablamos de reformas, no solamente la parte orgánica de la Constitución, sino también la parte dogmática. Por eso empezamos por estos proyectos de leyes. Y así es que cómo se va construyendo esta figura de los cambios constitucionales. Yo sé, Carlos, tú me vas a decir, sí, pero la Constitución viene todo esto de arriba hacia abajo, desde la cúspide hasta los cimientos, sí. Pero vamos empujando la necesidad de todo esto de abajo hacia arriba, desde los proyectos de ley. A ver que me digan, no, es que eso va a resultar inconstitucional por tal o cual cosa, porque la Constitución ya dijo. No, señores, tenemos que adaptar. Esto no puede ser una camisa de fuerza para que no podamos luchar contra el narcoterrorismo. ¿Qué cosa que hacemos? No, es que esto va a ser inconstitucional y se para por ahí alguien y por ahí alguien. Respetamos los derechos humanos, por supuesto que sí. Ministro, pero bajo lo que usted acaba de decir, ¿significaría que el 24 de mayo en el discurso del presidente presentará otras nuevas proyectos de ley? Van a venir nuevos proyectos. Y eso ya está anunciado.
lo hemos cantado, dijimos que venían en las próximas horas y ahí está, un sábado trabajando. Me apena que el asambleísta Serrano, una vez más hoy día en televisión pública, le haya dicho al país que no ha podido leer ni siquiera el proyecto. Pónganse a trabajar, señor, quieren estar en el CAL, por lo menos pónganse a trabajar para que sepan de lo que van a hablar. Es que además, si hay una mayoría, el Pues Ecuador hay que necesita aprovecharla. una transformación legislativa. Ahora, yo vuelvo... Normativa integral, Sí, Carlos. vuelvo al tema de la ley. Una de las cosas que a lo mejor es perfectible es que no vi en la ley un capítulo fuerte con nuevas potestades a la UAFE, porque me parece que el tema de la economía de las bandas es un tema clave. Entonces, de repente ahí, en estos 30 días que se tiene, se pueda mirar, porque he leído a varios analistas. ¿no es cierto? Piano, acuérdate de la ley antipillos. ¿Cómo fortalecer esa parte? Acuérdate la ley antipillos y acuérdate del cuento que nos quisieron meter de que supuestamente era una ley impuestera. Yo sí creo que puede haber una ley antipillos 2. No, Definitivamente, yo me refiero a capacidades de la Por supuesto. UAFE de investigar manejo de fondos, darle transferencias. dientes, dices tú. Claro. Ahí estaba la ley antipillos. Porque ahí está también la parte importantísima que es golpear a las economías. Sí, por supuesto. A ver, repito, todo es perfectible. Nosotros hemos lanzado un proyecto. Correcto. Ningún proyecto pasa de copia y pega de proyecto a texto legislativo. Por eso es el trabajo de la Asamblea. Si creen que deben haber algunas otras iniciativas, sí, nosotros ya estaremos próximos a enviar otro proyecto. No me voy a anticipar sobre eso. El presidente ha dicho, vamos desde el minuto 1 a trabajar y estamos desde el minuto 1 a trabajar. No estamos esperando la foto del 24, ni mucho menos. Estamos desde ahorita poniéndole la nueva Asamblea a esta Asamblea distinta que le demuestra al Ecuador que sí se puede trabajar en convergencia el legislativo y el ejecutivo. Sí. Ministro, yo quiero volver un poquito a lo político. Claro. A mí me llamó mucho la atención esto del bloque de la gente. Que para... Maniobra, varias pues, ya. maniobra. A ver, espérese un ratito. Sí, suena a maniobra o pudo haber sonado a maniobra inicialmente. Pero también se lo puede ver como un camino para todos aquellos asambleístas que ya están cansados de harta demencia. De repente por ahí coger un camino distinto. O sea, ya de alguna manera ese bloque puede haber abierto la puerta para la fuga, como se dice. O sea, ya, está bien, ahí hay 3 o 4 que son radicales, pero no todos son radicales. Ahí hay 3 o 4 que seguramente cuando el resto tome ese camino a la fuga, ellos regresen al redil, pero también es una posibilidad de aquello. O sea, no todo puede quedar en que fue una maniobra del 14 de mayo y ahí muere. Ahí de todas maneras hay un camino abierto para que algunos, en algún momento determinado, ya fastidiados por todas estas cuestiones de que se sigue discutiendo sobre la validez de las elecciones y todo, digan ya hasta aquí nomás. Y no solamente quienes están en la Asamblea, sino incluso importantes autoridades seccionales que ya están fastidiadas de este tema y que sí tienen algunos de esos asambleístas que de alguna manera los representan. La gente no es tonta. Y deben de saber escuchar. La clase política debe saber escuchar e interpretar los resultados electorales. Para mí puede ser una maniobra, definitivamente para dividir los bloques y tratar de cooptar espacios en el CAL. También puede ser una excusa. También puede ser que se abrió la puerta, como tú dices, sale la estampida. Es posible. Nosotros tenemos la puerta abierta para encontrar aliados dentro de la Asamblea y consolidar el bloque mayoritario, desde luego, pero con nuestras líneas rojas. Cero pacto con la impunidad. Aquí nosotros no vamos a estar doblando, digamos, nuestras metas, nuestros objetivos en la lucha contra los narcocriminales. Nosotros tenemos muy claro lo que el pueblo nos ha dicho y lo que ha votado a favor el día 13 de abril en la primera vuelta. Entonces, vendrán. Ya han habido algunos que han salido, me han visto a mí conversando con personas del RC que se han sumado al bloque, digamos, a los asambleístas independientes que son recibidos, digamos, en esta asamblea. Han visto ustedes Mónica Salazar integrando el CAL. Han visto ustedes cómo los independientes han tenido espacios importantes dentro de las autoridades de la Asamblea de distintas provincias. Vemos lo que pasó con el asambleísta Sellery, vemos el espacio que se le ha dado también a un liderazgo joven, vicepresidencia de Pachacuti. Creo que por eso el señor Serrano todavía está dolido por la zurra que le dio la prefecta de Esmeraldas, después de la forma como trataron al señor Sellery. Pero definitivamente, Pocho,
Aquí lo importante es ver lo que se construye y cómo se consolida. Y nosotros estamos en esa visión de país, con ese sentido de país, abiertos a que vengan las personas que tengan que venir, que miren con los objetivos que se deben de ver del país, sin egoísmos, pero aquí no se trata de componendas ni de acuerdos con piola. No, señor, aquí se trata de todo con transparencia a favor del país. Ministro, la semana pasada una de las noticias importantes fue que, o al menos se interpretó así, porque yo no lo escuché nunca de esa forma, de que el tema de la Asamblea Constituyente quedaba en el congelador. Cuando usted hace un rato también acaba de decir lo importante que hay que transformar esa Constitución que ya está caduca en muchas partes, desactualizada con los objetivos del país, que tiene un traje económico que fue una lista de deseos de una ideología política. ¿Cuál es la realidad al día de hoy, 19 de mayo, de esa constituyente? ¿Está en el congelador o todavía está siendo analizada? O la nueva estrategia es ir a un paquete de reformas constitucionales. Ministro, y antes de eso solo tengo que decirles que el viernes pasado hubo un debate aquí sobre quiénes estábamos a favor y en contra, no por estar en contra, sino por los retos que representaba y los riesgos que veíamos. Solo para poner en contexto que estábamos un poco aquí divididos en cuanto a... Yo tengo camiseta constituyente. Y yo tengo camiseta de un poco de ansiedad del riesgo que eso representaría, especialmente considerando que hay un gobierno consolidado con una mayoría en la Asamblea. ¿No es suficiente, por lo menos para iniciar, tener una mayoría en la Asamblea para poder comenzar a hacer ciertos cambios? A ver, para hacer esos cambios se necesitan 101 votos. Definitivamente en este momento no los hay. No están los votos. Yo tengo corazón constituyente, pero tengo cabeza política. Chile, el ministro. Y entonces tenemos que ver derecho comparado, tenemos que ver experiencia en la región, tenemos que entender qué significan los procesos constituyentes, pero sobre todo también tenemos que atender a las reglas, a lo que dice la Constitución, a lo que ha dicho la Corte Constitucional. Definitivamente, el Ecuador necesita cambios constitucionales. A mi juicio, cambios extremos constitucionales y creo que debemos caminar hacia una nueva Constitución. Pero caminar hacia una Constitución significa ir en un periplo, ¿no? Significa un proceso. Además, la propia Corte ya lo ha dicho, usted necesita probar, necesita acreditar, si se quiere, que los demás caminos no son suficientes, que los caminos de la enmienda, que los caminos de la reforma no son suficientes. Entonces, saltarse directo a la Constitución, y por eso nadie ha podido llegar a la Constitución, porque la Corte, en esa defensa de la Constitución, siempre va a decir, a mí no me parece que tal cosa. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, quiero cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, te van a decir, pero yo ya dije que vaya a la reforma. Quiero cambiar tal cosa, te van a salir 500 personas que dicen, pero eso es mi enmienda, pero eso es para acá. ¿Para qué 3 elecciones y para qué tal cosas? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Tenemos que darle tiempo en este momento, en esa construcción de ciudadanía, a la Asamblea que finalmente haga su trabajo, que por más de un año no lo hizo. Ver cómo este tipo de proyectos, como el que acabamos de presentar, abre el camino o nos muestra si la realidad constitucional definitivamente va a alcanzar para luchar decididamente contra este flagelo del narcoterrorismo. Entonces, definitivamente este es un camino. Nosotros no hemos descartado esa idea, pero ciertamente tenemos que caminar al ritmo de las leyes y también en los tiempos políticos. Y creemos que es imperativo que esta asamblea demuestre que está a la altura de los desafíos. Ya, pero en ese sentido, ministro, yo soy absolutamente un convencido de que tiene que haber reformas constitucionales. No estoy convencido de que la vía es la Asamblea Constituyente, porque si todo termina siendo lo mismo, es decir, un foro en donde hay una absoluta y exclusiva predominancia partidista, es lo mismo que nada. Saldrá una nueva Constitución como traje a la medida del poder actual, del poder de turno, y no cambiarán mayormente las cosas. Entonces, ahí hay en este momento una asamblea que ustedes la están dominando. Pues bueno, puede ser la primera vía, tratar de encontrar el camino por el lado de la asamblea, estimulando especialmente normas que favorezcan al sector productivo para que produzca y para que genere más empleo. Ese debería de ser el punto central en donde debe de enfocarse, parte de la seguridad, el presidente de la República. Pero también hay una cosa que es real. El presidente ofreció en campaña la constituyente, la reforma constitucional profunda. Entonces, después de las elecciones, que haya una posición distinta
podría generar el comentario de que no se está cumpliendo. Y también hay otra posición, la del ex juez constitucional Enrique Herrería, que ha señalado que incluso el presidente con decisión política podría convocar a una comisión redactora que plantee una nueva constitución para que el pueblo elija entre una nueva y la actual sin necesidad de pasar por la Corte. Todos esos caminos, Pocho, en las formas, creo que se ameritan una vez que esté el momento político y la decisión de decir aplastamos el botón, donde se lanza esta solución extrema, porque eso es una constituyente, donde definitivamente vayamos a ese camino que no tiene marcha atrás. Ahí volveremos a ese debate de si son 3 elecciones, si nos vamos directo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que respetar las reglas, repito. Ahorita de lo que se trata es de solucionar los problemas del ecuatoriano. El ecuatoriano no está pensando, ay, que están hablando de constituyente y vienen, ay, ¿será que voy a las elecciones 2, 3 veces? Que cuesta como $200 millones, que ¿por qué? No, el ecuatoriano dice, ¿en qué momento me soluciona mi problema de seguridad? ¿Cómo veo mi problema de salud? ¿Necesito trabajo? Entonces, tenemos que usar las herramientas que tenemos a la mano, por supuesto. Hemos logrado consolidar un proyecto político que por ahora tiene una mayoría en la Asamblea, sí. Necesitamos seguir robusteciendo ese proyecto político, sí. Que los tiempos son ahora, desde luego. Ahí está, no hay descanso y ahí está ese proyecto. Entonces, sí creo que este proyecto que acabamos de enviar permite tomar esa temperatura a la Asamblea para saber si la Asamblea está a la altura del desafío y si la estructura constitucional aguanta. Si la estructura constitucional no aguanta, entonces vamos a las reformas. Creemos que hay reformas estructurales, no solamente en la parte orgánica, Pocho. ¿Cuáles? ¿Cuáles serían las que de alguna manera justificarían llegar a una asamblea constituyente, para su opinión? Es que definitivamente yo creo que no puedes tener tampoco una falda de gitano, pero sí puedes ir atacando donde necesitas en las prioridades. Consejo de Participación es una aspiración, creo que de todos, pero tienes en la parte económica, como es el actor principal en la economía aquí en el Estado, eso no puede continuar. Tienes la parte donde condicionas la inversión pública, por ejemplo, en sectores estratégicos, eso no puede continuar. Pero todo esto se va viendo, y en materia de seguridad, las reformas que han quedado pendientes. Entonces, hay algunos proyectos que ya están ahí, creo que hay que echar mano de los recursos para que la ciudadanía sienta la confianza de un gobierno, de un Estado, de unas funciones que trabajan en sinergia, porque no hemos visto en este proyecto político que podamos trabajar de la mano con la Asamblea. No se ha visto, entonces no se conoce esa estructura. ¿Por qué? Porque tuvimos una asamblea dirigida para asediar al Ejecutivo. Esa es la realidad que cambiamos. Permítanos ahora que se tiene, permitámosle a la asamblea ahora que se tiene, ver si eso funciona. Eso se va a dar muestras ya. Proyecto económico urgente, vamos a ver qué pasa en estos 30 días. Pero entonces, en resumen, la carpeta de la constituyente sigue estando en el escritorio. Siempre va a seguir estando en el escritorio en la medida en que la necesidad política nos lleve a eso. Pero repito, echemos mano de las cosas que están, y hoy este proyecto es lo que debe de ocuparnos, la necesidad del debate. ¿Por qué? Porque necesitamos que la ciudadanía entienda esta idea fuerza de la lucha contra el crimen y que debemos tener un sistema que permita al bloque de seguridad, al presidente de la República, no necesitar el estado de excepción, sino que dentro de las leyes, como lo ha mandado la Corte Constitucional, tener las herramientas suficientes para pregunta del lucha. Pocho. Sí, una última pregunta, pero que tiene algunos elementos que me gustaría que los conteste el ministro. Por ejemplo, en el proyecto de ley se habla de allanamiento sin orden judicial con la fuerza... Pocho, como ocurre cuando estamos en estado de excepción. Estamos de acuerdo, pero el asunto es que también debemos de ser conscientes que al interior de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional hay contaminación. Hay un control posterior después, Bueno, tú lo vas a ver. Bueno, ojalá que sea así, pero no hay que perder de vista eso. ¿Cuál es el proyecto político? ¿Cómo se define ese proyecto político? Y algo que a mí me importa muchísimo, que sea a través de una constituyente o no tiene que reformarse, son algunas cosas, como por ejemplo la inimputabilidad de los menores de edad. Eso es algo que tiene que en la Constitución ya regularse, porque en este momento la delincuencia juvenil es extremadamente alta, por un lado. Segundo, el tema de los sectores estratégicos que tienen atada la producción nacional con el famoso cuento de los sectores estratégicos. No podemos generar más energía eléctrica, no podemos generar gas, no podemos generar una serie de cosas. ¿Qué tienen pensado dentro de ese proyecto para resolverlo? Ahí estamos, ahí estamos, Pocho. Si tú ves el problema de los adolescentes infractores y el reclutamiento es gravísimo. Vamos a ver qué hace la Comisión de la Niñez, donde está el señor Ricardo Patiño, donde están algunas figuras
importantes del RC. Vamos a ver cómo desde esa comisión sacan cosas y proyectos importantes para atender, por ejemplo, estas realidades, o si van a seguir insistiendo, por ejemplo, en cosas como la tabla de drogas. Pero definitivamente lo que tenemos que ver, Pocho, es que sí, estos proyectos y los proyectos de cambios a la Constitución necesitan discutirse. Yo estoy de acuerdo contigo. Esos son reformas de estructura. Esos son reformas sustanciales. ¿Resiste una reforma? Vamos a verlo. ¿Tenemos que ir a una constituyente? Lo veremos después. Ahora, lo importante, lo inmediato, resolver los problemas de los ecuatorianos. Tenemos problemas de salud que no se han dado la cara desde la Asamblea. Tenemos problemas de seguridad que no se ha dado la cara desde la Asamblea. Pongamos esos deberes ahí en la mesa. Pues muy bien, ha sido el ministro José de la Gasca, a quien agradecemos de todas formas, además, una vez más, que esta semana se posesiona el gobierno. Felicitaciones por el resultado, por los objetivos que ustedes vienen cumpliendo. Son las 8:38 de la mañana, regresamos después de un corte.